encontrándose, juntándose, compartiendo ideas, ¿no? Juntándose un viernes a las 7 de la tarde para charlar sobre entomología forense y bueno, estamos como muy contentos que suceda eso. Para tal evento y para tal usanza tenemos a la doctora Ana María Julia Pereira, ustedes saben, docente de nuestra carrera, pero también investigadora del CONICET, ella podrá presentar un poco de qué la va su trabajo, pero nada, estamos como muy orgullosos de contar, insisto, en un área que no es de una tradición, digamos, y que no tiene años de investigación, contar con, ¿no? Recursos preparados, como es el caso de Ana, y que, de nuevo, ¿no? Tenga la deferencia y las ganas y la pila de estar acá en vez de poder estar con o una cerveza o su recién ingresada hija. En ninguno de esos casos, digamos, eligió, sino que eligió darnos su charla, así que bueno, le vamos a dar pie a Ana y de nuevo, ¿no? Les pido que silencien, así no le tomamos ancho de banda y no nos dejemos ver por un poquito. Después, cuando haya preguntas y demás, abriremos de nuevo el micrófono. ¿Sí, Ana? Muchas gracias. Bueno, gracias, Fer. Gracias a todas las personas que estaban, la verdad que yo me había preparado como mucho, dije, habrá 30 personas, ¿qué puede llegar a pasar? Nada como cualquier clase. Pero veo que, bueno, que es grande la concurrencia. Me voy a presentar rápidamente y después voy a poner una presentación que armé y voy a sacar la cámara por la razón de que, bueno, de que no se consuman los datos de internet que tengo acá en mi casa. Bueno, Fer me presentaba, mi nombre es Ana Julia Pereira. Estudié tanto la licenciatura como el doctorado en biología. Siempre me dediqué a la entomología aplicada, pero en los últimos años específicamente trabajo en lo que es entomología forense. Soy investigadora del CONICET, también soy docente de la Universidad de Río Negro. Me dedico a la investigación, como les contaba, en entomología forense, pero también hago pericias, generalmente para el Ministerio Público Fiscal. Y bueno, espero que... Sí, hay algún micrófono abierto. Ya silencio, no te preocupes. Reviso. Saquen por favor las cámaras, dicen acá. Bueno, les pido, yo no veo cuando ustedes me escriben en el chat, pero sí Fernando lo ve, si algo no se entiende. Yo te hago de secretario de chat, no te preocupes. Dale, gracias, porque por ahí a veces meto primera y arranco, y si voy muy rápido, no hay ningún problema, me avisan que le pongo el freno de mano a la charla. Paren que voy a poner... primero voy a sacar mi cámara. Pero... ahí está, ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí, ahí está. Sí, se ve, perfecto. Ahí había arrancado. ¿Sí? ¿Se ve el cursor también? Sí, es violeta. Sí, es rosa. Bueno, la realidad es que yo no le veo la cara a ninguno de ustedes, así que es como le estoy hablando a la computadora, cualquier cosa, por favor, me interrumpen y yo freno, no hay problema, no veo caras, ese es el problema. Haces bien. Haces bien en no vernos las caras por ahora. No, bueno, es un poco incómodo y un poco rara esta situación de la virtualidad y no ver las caras, pero bueno, es a lo que hay que adaptarse. Bien, la charla de hoy voy a tratar de resumir en estos 40 minutos, una hora, qué es la entomología forense, qué es a lo que me dedico y cómo los conocimientos de la entomología se aplican a las ciencias forenses. Cuando se inicia una investigación criminalística, varias ciencias participan para responder preguntas que surgen en esa investigación, como el qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió y quiénes son las personas involucradas en este hecho, tanto víctima como victimario. Y de estas disciplinas quizá algunas son más conocidas, como la medicina legal, quizá la balística forense, la antropología, pero también participa esta disciplina que es la entomología forense, que quizá no es tan conocida públicamente y que básicamente ayuda a responder
en el marco de una investigación criminalística, el cuándo ocurrió un hecho. Y yo traje acá para contarles, para arrancar así, un caso donde la entomología forense tuvo un papel fundamental, y es el caso que muchos recordarán, y si no les cuento, es el caso, si se acuerdan, de estas mujeres de Francia que estaban en Salta y que ambas fueron asesinadas. Fue un doble femicidio. Si bien los medios en ese momento lo titularon como el crimen de las turistas francesas, quizá lo recuerden así, pero bueno, la realidad es que fue un doble femicidio de dos mujeres de Francia que estaban en invierno, en el invierno del 2011, en Salta. ¿Cómo fue resumiendo este caso? Estas mujeres las ven por última vez el 15 de julio del 2011, cuando se inician una caminata por, algunos conocen y otros les cuento que en Salta hay un cerro que se llama San Lorenzo y hay una quebrada donde uno puede hacer una caminata, a modo de, sí, turismo, y tiene que comprar un boleto para entrar a la quebrada. La última vez que las ven con vida estas chicas es el 15 de julio, donde compran ese boleto y después desaparecen, nadie más sabe de ellas. Las buscan y sus cuerpos aparecen, las dos asesinadas, llegando a la cima de la quebrada, como a un costado, no se veían bien, y una persona que estaba haciendo el sendero ve los cuerpos. Los cuerpos aparecen el 29 de julio, es decir, 14 días después del día de la desaparición. ¿Qué tuvo en particular este caso? Es que cuando se hizo la autopsia acá en Salta, y también se hizo una biopsia luego en Francia, estas pericias estimaron que estos cuerpos llevaban sin vida 72 horas, que la data de la muerte era 72 horas. Lo cual habría varios interrogantes, sobre todo qué pasó con las chicas desde la última vez que las vieron hasta esas 72 horas antes. ¿Habían sido secuestradas? ¿O cómo habían sido vistas por última vez en el cerro y después desaparecieron y después sus cuerpos se encontraron en el mismo lugar? Además, también en el lugar del hecho se encontraron las vainas, es decir que también era raro que hayan estado secuestradas y después los cuerpos aparecían ahí, pero también las vainas estaban ahí en ese lugar. Sin embargo, la pericia entomológica arrojó un resultado totalmente distinto a lo que fue la data de la muerte, y era de 14 días. Lo cual habría otra línea de investigación, porque esto significaba que a estas mujeres las habían matado el mismo día que habían desaparecido. ¿Cómo fue entonces que la entomología forense llega a este resultado? Vamos a ir de a poco, vamos a seguir con la charla para que todos entendamos cómo es que la pericia llega a este resultado. Pero primero, me gustaría que repasar algunos conceptos, como para que todos estemos en tema. Yo vengo hablando de la entomología forense, pero ¿qué es específicamente la entomología forense? Es, dentro de la rama de la entomología aplicada, la entomología forense tiene como objeto de estudio aquellos insectos que están asociados a un cadáver. Y asociados básicamente, es decir, que se alimentan de este cadáver y que se crían sobre el cadáver. Y a través de la información que recolectamos de estos insectos, podemos responder el cuándo ocurrió la muerte, y muchas veces también se puede responder el dónde ocurrió en una investigación criminal. Y me interesa también, los insectos son animales de los más diversos y los más abundantes, pero para la entomología forense hay ciertas características que son las que se van a tener en cuenta para llegar a hacer la pericia, para llegar a estos resultados. Y hoy me interesa que sepamos estas dos características. Voy muy rápido, me paran, La primera característica es que los insectos son ectotérmicos. ¿Y qué significa esto? Significa que no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal.
Entonces, la temperatura de su cuerpo va a estar directamente relacionada con la temperatura ambiente. A diferencia, por ejemplo, de nosotros los mamíferos, que somos homeotermos y que sí tenemos la posibilidad de mantener nuestra temperatura corporal constante, independientemente de la temperatura que haga en el exterior. Por un lado, esa característica va a ser importante. Pero por otro lado, también me interesa que repasemos el concepto de la metamorfosis. La metamorfosis, bueno, es la transformación que sufre un individuo desde que es huevo hasta que llega adulto y todos los cambios que atraviesa. Acá traigo, me olvidé de usar mi cursor rosa, acá lo que traje es el ciclo de vida y cómo el proceso de metamorfosis se cumple en una mosca, ya que las moscas son las especies más predominantes cuando hay un cadáver, generalmente es la que más se utiliza. ¿Cómo es este proceso y este ciclo de vida de las moscas, que es insecto de interés forense predominante? Todo comienza cuando el adulto deposita, en este caso es una hembra, así que la mosca adulta, deposita los huevos sobre el cadáver. Los huevos se van a desarrollar, van a crecer hasta que nace lo que se denomina la larva 1. La larva 1 se va a alimentar del cuerpo y va a llegar un momento en el que se desarrolla y se transforma en larva 2. La larva 2 se sigue alimentando del cuerpo hasta que crece y se transforma en larva 3. La larva 3 se sigue alimentando de ese cuerpo hasta que llega un momento en el que se transforma en pupa. Este es un estadio en el que se encuentra inactiva y dentro de lo que se denomina pupario, o que como sería como el capullo, terminan los últimos cambios, las últimas modificaciones para transformarse así en lo que es el adulto. Y así comienza el ciclo de nuevo. Es importante aclarar que todo el ciclo de la mosca se desarrolla sobre el cuerpo. Y además, también es importante aclarar que estos estadios siempre se cumplen. Siempre pasa por huevo, larva 1, larva 2, todos estos estadios se cumplen y en este orden. Pero lo que sí varía, y que va a ser muy importante para la pericia entomológica, es el tiempo en que se completa este ciclo de vida y la duración de cada uno de los estadios. ¿Y de qué va a depender? Bueno, depende mucho de la temperatura ambiente, porque yo les contaba recién que los insectos son ectotérmicos. Por lo tanto, la temperatura afecta mucho a su desarrollo, al ciclo de vida. Y también depende de qué especie de mosca encontremos sobre el cuerpo. Es decir, que cuánto dure ese ciclo de vida va a depender de la temperatura ambiente y de la especie que encontremos. Espero no ir muy rápido, voy a tomar un poco de agua. No, más bien, tenés ¿Más una bien? pregunta, después te la hago. Bueno, dale, vos decime. Sí, sí. Pero si voy muy rápido, decime, porque por ahí, viste. Ahí Laura dice perfecto, así que estamos bien. Ah, buenísimo, porque como no veo caras. Bien. Y acá viene la parte, con los conceptos que vimos recién, cómo es que esta disciplina responde al cuándo ocurrió una muerte. Vemos acá este gráfico que armé. Lo que vemos acá, otro dato muy importante, es que cuando una persona muere, las moscas son las primeras en llegar, son las primeras en detectar que esa persona ha fallecido y depositan los huevos en ese momento. Una vez que depositan los huevos, se cumple todo el proceso de metamorfosis, en el ciclo de vida, digamos, las larvas empiezan a desarrollar sobre el cuerpo. Entonces, supongamos que se encuentra un cadáver y encontramos larvas que están en un estadio de desarrollo de larva 3. Sabiendo que esas larvas están desde el inicio de la muerte, y si nosotros podemos determinar qué edad tiene la larva, podemos entonces estimar cuánto hace que esa persona está muerta. Podemos determinar lo que se denomina intervalo post-mortem, es decir, el periodo entre que una persona muere y el momento o el lugar, el momento del hallazgo del cuerpo.
Espero que esto ya se haya entendido porque todo lo demás depende de esto. Y bueno, como yo les decía, de qué va a depender ese intervalo post-mortem, de la temperatura y también de qué especie encontremos. O sea que no solamente necesitamos saber qué es larva 3, sino también bajo qué temperatura se crió esa larva y qué especie es. Y acá, esto es a modo ilustrativo nomás, pero cuando nosotros necesitamos saber cuáles son las características biológicas de esa especie, cuál es el crecimiento de esa especie a una determinada temperatura. Y utilizamos, una vez que determinamos qué especie es, utilizamos bibliografía preexistente sobre el crecimiento de esa especie. Puede ser que tengamos información previa nuestra, de estudios que hayamos hecho antes, investigaciones que hayamos hecho, o podemos también recurrir a otros colegas, a otros investigadores que tengan datos. Por ejemplo, acá les traje en este gráfico lo que vemos es el crecimiento de esta especie, Lucilia sericata, que vulgarmente se la conoce como mosca verde, que es muy común. Y lo que vemos acá en el eje X es los días que lleva de crecimiento esta larva desde el momento cero, es decir, desde el momento en que la mosca pone los huevos sobre el cuerpo. Y en el eje Y vemos la temperatura, tenemos la variable temperatura. Y lo que me interesa acá que observen es cómo cambia, cómo se modifica el tiempo de desarrollo en función de la temperatura. A mayores temperaturas vemos que el crecimiento es mucho más rápido. Acá, por ejemplo, a 30 grados el ciclo se completa en más o menos 12 días, pero a medida que disminuye la temperatura se vuelve mucho más lento el crecimiento. Al depender de la temperatura externa, disminuye la velocidad y llegamos a, por ejemplo, acá tenemos 17 grados, casi 35 días. La misma especie, pero a diferente temperatura. Y bueno, siempre nosotros nos vamos a valer de esta bibliografía previa. Esto también es otro autor, si no me equivoco, es la misma especie y es lo mismo, la misma información pero vista de otra manera. Lo que tenemos acá en esta columna son los estadios, huevo, larva 1, larva 2, y experimentos que se hicieron a temperatura constante de 15 grados, 17 grados, 19 grados. Lo que podemos ver acá, en esta fila, que es el total, miren la diferencia que hay en, por ejemplo, una larva o un individuo que creció a 17 grados con una que creció a 28 grados. Tenemos 842 horas versus 275. Por lo tanto, va a ser muy importante que tengamos en cuenta estas variables al momento de realizar la pericia. Bien, eso sería en qué características utiliza la entomología para responder el cuándo ocurrió la muerte. Pero también muchas veces no es el principal interrogante que busca responder, pero muchas veces se puede también, a través de la fauna cadavérica, inferir el dónde ocurrió la muerte o si hubo traslado de cuerpo o si el lugar donde encontramos el cuerpo en realidad es la escena secundaria y no el lugar donde esa persona fue muerta. Y vamos a ver esto. Esta es una fotografía satelital que saqué del Google Earth, donde vemos, yo pensé que íbamos a hacer todos de acá de la zona, pero voy a explicar mejor el mapa. Esta es la zona que se denomina Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Esto es el centro de Neuquén. Acá tenemos los ríos Neuquén y Río Limay. Esta es la provincia, acá donde dice Cipolletti, es la provincia de Río Negro. Pero a mí lo que me interesa mostrar con esta fotografía es las zonas en función de la densidad poblacional. Claramente acá vemos en esta fotografía que la ciudad de Neuquén es un sitio urbano. Después tenemos una zona de transición, que es entre la ciudad y la meseta, que es una zona semiurbana. Y por último tenemos acá en la zona rural, en la zona de la meseta, lo que se denomina sitio rural. Es decir, lugares donde no hay casas, donde prácticamente no hay tránsito, no hay personas, versus un lugar, una ciudad, digamos. ¿Y esto por qué se los muestro? Porque algunas especies tienen lo que se denomina una preferencia
espacial. Es decir, que prefieren habitar lugares, por ejemplo, lugares urbanos. Hay especies que las vamos a encontrar solamente en el medio de una ciudad. Hay especies que las vamos a encontrar en zona rural. Hay especies que quizá prefieren habitar un lugar semiurbano. Y después tenemos un grande grupo de especies que son lo que se denomina cosmopolita y que las vamos a encontrar tanto en la zona rural como en la zona urbana. Pero a nosotros nos van a interesar esas especies que tienen una preferencia por un lugar. ¿Por qué? Supónganse que se encuentra un cuerpo en la zona rural. Cuando se levantan las muestras y se mandan al laboratorio, se descubre que la especie que está sobre el cadáver es en realidad una especie que prefiere un lugar urbano. Por lo tanto, se puede inferir que en realidad ese lugar donde se encuentra el cuerpo es una zona de descarte, o es lo que se denomina una zona secundaria, pero en realidad la muerte ocurrió en un sitio urbano donde las moscas tuvieron la posibilidad de colocar huevos antes de que trasladaran el cuerpo. Incluso lo que se puede llegar también a inferir es, si nosotros encontramos tanto especies de la zona urbana como especies de la zona rural, y podemos estimar qué edad tiene ambas especies, podemos saber hace cuánto que esa persona falleció, pero también hace cuánto que fue depositado en ese sitio, en esa escena secundaria. Esa sería una forma de inferir el dónde, y también, por ejemplo, supónganse que se encuentra un cadáver en X lugar. Y nosotros, no hay una relación o no coincide el estado de descomposición del cuerpo, el cual es avanzado, supónganse, con el desarrollo que tienen esas larvas. Es decir, vemos una discrepancia entre el desarrollo de la larva y el estado de descomposición del cuerpo. Ahí lo que podemos llegar a inferir es que este cuerpo estuvo en algún lugar muy oculto, en un lugar herméticamente cerrado, no al aire libre, y digo herméticamente cerrado porque la realidad es que son pocos los sitios en donde las moscas no pueden acceder. Pero suele ocurrir en los homicidios, en los femicidios, que hasta que se decide qué hacer con el cuerpo, lo envuelven en bolsas, en sábanas, lo meten en algún cajón, en algún lugar donde es muy difícil acceso para las moscas, y luego, y ahí está un tiempo. Luego, cuando deciden deshacerse o depositar el cuerpo en una escena secundaria, ahí sí encontramos fauna, pero es mucho más chica que de lo que esperaríamos en función del estado de descomposición del cuerpo. Espero que se haya entendido ese trabalengua. Bien. Esto que les quiero mostrar acá son otras variables que se deben tener en cuenta o que el entomólogo, la entomóloga deben tener en cuenta al momento de hacer la pericia. Lo que vemos acá, bueno, vemos acá diferentes especies y lo que yo les quiero comentar es la variación que existe entre las distintas especies. No solamente vamos a encontrar una variación en cuanto a la duración del ciclo, sino que también vamos a encontrar variaciones en cuanto a su morfología. Miremos acá, por ejemplo, en este gráfico que yo tengo a mi derecha, que estoy acá mostrando con el puntero. Estas son diferentes larvas en estadio 3, de diferentes especies. Miren que no solamente encontramos diferencias en cuanto a la morfología, en cuanto a las características de la superficie, si tienen protuberancias, si no tienen, sino que también encontramos diferencias en cuanto al tamaño. Es decir, que esta larva es una larva 3, al igual que esta larva 3, pero de diferentes especies. Por otro lado, acá en el gráfico de la izquierda, el que estoy mostrando ahora con el puntero, vemos acá dos larvas que se parecen, son dos larvas 3, que se parecen mucho, es decir, que a simple vista no podemos determinar que sean diferentes especies, pero lo son. Son diferentes especies y acá, bueno, es trabajo del entomólogo o de la entomóloga en el laboratorio y bajo microscopio o bajo lupa,
encontrar esas diferencias. Vemos acá, por ejemplo, que ambas tienen espinas, pero el patrón de disposición de las espinas no es la misma. Esto que muestro acá abajo es el aparato mandibular. Bueno, diferencias que no da igual que no las tengamos en cuenta porque va a variar ese intervalo post-mortem en función de la especie que hayamos encontrado. Y otro dato importante es que la persona que levante los indicios en la escena tiene que ser una persona idónea. ¿Por qué? Porque si se levantan, supónganse que nosotros tenemos que recolectar todas las especies que hay en el cuerpo, pero para hacer la pericia o para estimar el intervalo post-mortem necesitamos aquella larva que haya pasado la mayor cantidad de tiempo en el cuerpo, porque es la que va a estar más relacionada con la data de la muerte real. Entonces, si una persona que no es idónea levanta muestras, quizá levanta solamente las más grandes de tamaño, pero no necesariamente va a ser la más grande en edad. Por lo tanto, es necesario que la recolección, si el entomólogo o la entomóloga no pueden ir al lugar del hecho, sea una persona idónea y que levante una muestra representativa de la fauna que se encuentra en el cadáver. Bien, y no solamente nos vamos a encontrar con variación entre especies, sino que también vamos a encontrar variaciones dentro de la misma especie. Y acá les quiero mostrar rápidamente un experimento que hice con una colega en México. Estudiamos el ciclo de vida de esta especie de Crisomía megacéfala en el estado de Chiapas, en México, y lo que hice básicamente fue estudiar el ciclo de vida a una temperatura constante, que yo elegí 25 grados. Lo que hice fue atrapar moscas, y una vez que estas moscas depositan sus huevos en unas trampas, yo las puse en una cámara de cría a 25 grados. Y ahí iba viendo cuánto tardaban en pasar de un estadio al otro, y además cuánto era el tamaño de esas larvas. Bueno, y así obtuve bien la información de esta especie a 25 grados en México, todo el ciclo de vida. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque cuando yo grafico mis resultados, miren, acá tenemos en el eje X el tiempo que lleva en horas la larva desde el momento cero, es decir, desde el momento de la oviposición, desde el momento en que la hembra pone el huevo. Y en el eje Y vemos el largo de esa larva, cuánto va creciendo esa larva a medida que pasa el tiempo. Todo a 25 grados, ¿no? Cuando yo grafico mis resultados me da esta curva que tengo acá. Sin embargo, cuando yo comparo mis resultados con este otro trabajo que elegí, que es de Zhang, que es un trabajo que se hizo en China, con la misma especie y a la misma temperatura. Yo veo que hay diferencias cuando grafico las curvas y comparo. Y esto, ¿cómo puede llegar a afectar en una pericia? Ustedes se preguntarán. Y si no se lo preguntan, yo les tiro la curiosidad. Supónganse que encontramos, se encuentran sobre un cuerpo, se levantan indicios de fauna entomológica, llegan al laboratorio, se miden las larvas, y yo me encuentro con que tengo larva 3 que mide 8 milímetros. Bien, ahora voy a ir a buscar bibliografía sobre cuánto tiempo necesita esta larva a esa temperatura para llegar a medir 8 milímetros. Si yo utilizo la bibliografía a Zhang, me dice que son 60 horas. Sin embargo, si utilizo los resultados del trabajo que hice en México, me dice que son 43 horas. Es decir, que en función del trabajo que yo elija, en este caso hipotético, mi intervalo post-mortem sería 60 horas o 43 horas. Hay una diferencia de 17 horas. Que si bien quizá no es mucha, o depende cuánto hace que esa persona murió, pero puede llegar a estar dentro del error cuando uno estima el intervalo post-mortem, hay una diferencia. Y esa diferencia se tiene que tener en cuenta. A ver qué sigue. Bueno, a lo que voy es que no es que no se pueda estimar el intervalo post-mortem, pero sí son
variables o diferencias que todo entomólogo o toda entomóloga tiene que tener en cuenta al momento de estimar el intervalo post-mortem. Y tiene que elegir la bibliografía más apropiada para su pericia. Acá, con esta placa, lo que hago es resumir todo lo que les vengo contando antes, de que uno tiene que tener en cuenta estas variaciones, tanto entre especies como también las variaciones que ocurren dentro de la misma especie, porque en realidad no es que vamos a estimar mal el intervalo, pero sí lo vamos a tener que tener en cuenta. Y acá se me secó la boca. Acá la idea de esta placa es resumir lo que les vengo diciendo hasta ahora y cómo es que un investigador a cargo de la pericia entomológica, cuáles son los pasos que debe seguir. Primero se recolectan los indicios. Lo ideal sería que sea en el lugar de los hechos, porque nosotros vamos a encontrar las larvas que en ese momento van a estar comiendo de ese cadáver, y la idea es fijarlas, es decir, en ese momento matar las larvas para nosotros poder calcular qué edad tienen de ahí para atrás. Eso en el mejor de los casos. Si no, muchas veces lo que ocurre es que cuando se hace la autopsia se levantan los indicios en la autopsia. Esto no quiere decir que no se pueda estimar el intervalo post-mortem, pero quizás es mejor si se realiza en el lugar de los hechos. Y también la persona que recolecta los indicios debe ser una persona en lo posible idónea para que, como yo les vengo contando, tenga en cuenta estas características, las diferencias entre las especies, y que tome una muestra real, representativa de la fauna que ha colonizado ese cadáver. Bueno, una vez que tenemos las larvas, los indicios bueno, yo en realidad suelo decir larvas para generalizar, pero también podemos obtener huevos, o también podemos tener pupas, o también podemos tener adultos. Lo que pasa es que generalmente llegan al laboratorio larvas, por eso es que resumo diciendo larvas. Una vez que tenemos la fauna en el laboratorio, lo que tenemos que hacer es identificar la especie, porque el resultado va a depender totalmente de qué especie sea. Una vez que identificamos esa especie, buscamos la bibliografía sobre esa especie. Si nosotros tenemos bibliografía local, si tenemos bibliografía sobre el crecimiento de esa especie en la zona o en la región donde se encontró ese cuerpo, mucho mejor. Y tenemos que saber cómo es el crecimiento, cuánto dura el ciclo de vida, cuáles son las preferencias en cuanto a la localidad, si le gustan sitios urbanos, sitios rurales. Y además vamos a necesitar datos climatológicos del lugar donde crecieron esas larvas. Básicamente necesitamos la temperatura a la cual estuvieron creciendo. Y para esto lo que se hace es contactarse con entes como por ejemplo la IC, el INTA, que tiene muchas estaciones meteorológicas distribuidas. Entonces uno suele encontrar una estación meteorológica que no sea solamente la del Servicio Nacional, que suele haber pocas en la provincia, y cuando uno obtiene la información más cercana al lugar, también va a ser más preciso los resultados. Y bueno, y por último, con toda esta información, se responden los puntos de pericia, que como yo les decía, siempre, casi siempre, es determinar o estimar el intervalo post-mortem. Muchas veces también se puede llegar a inferir si hubo traslado de cuerpo o si nos encontramos en una escena secundaria. A ver qué sigue. Bien. Entonces, ahora con toda esta información que tenemos, yo les puedo contar cómo hizo la entomología para llegar a un resultado totalmente distinto a la autopsia y a la virtopsia. En ese momento yo les contaba que en Salta, en julio, era pleno invierno. Es una zona que generalmente hace calor, pero en ese momento la temperatura media que se calculó en esas 2 semanas fue de 11 grados. Y se encontraron larva 3 de una especie determinada, y con la bibliografía, la colega esta
Rosana Jones, la colega que hizo la pericia, ella estimó que una larva 3 de esta especie a esa temperatura necesitaba 14 días para llegar a estar en ese estadio. ¿Y por qué esto no coincide o es tan distinto con la data de la muerte que arroja la autopsia y la biopsia? Porque en invierno los procesos, o a esas temperaturas más bajas, los procesos de descomposición del cuerpo son mucho más lentos. Entonces, las especies de moscas que están adaptadas al frío y que por más que haga frío, igual van a colonizar el cuerpo e igual van a cumplir su ciclo, si bien lo van a hacer quizás a una velocidad mucho más lenta porque la temperatura es baja, pero su ciclo se va a cumplir. Por lo tanto, en estos casos es muy importante los resultados que puede arrojar una pericia entomológica. Y bueno, en este caso en particular también fue muy importante porque cambia totalmente el eje de la investigación, porque ya no hablamos de femicidio seguido de secuestro, sino que a estas mujeres las asesinan el mismo día que desaparecen. Por lo tanto, hay personas que estaban vinculadas que ya no lo están, y también hay personas que no estaban, que no eran sospechosas, y que a partir de este resultado empiezan a ser sospechosas. Por eso la importancia de la entomología, en este caso que yo les traje como ejemplo, pero en general en muchas causas. ¿Y qué más les traje? Bien, este es otro caso, otro ejemplo que les quería traer. Este es otro doble femicidio que quizás recuerden también porque, bueno, para las personas de acá de la zona lo deben tener presente porque ocurrió en la provincia de Neuquén, y además no hace mucho, fue en febrero del 2018. Lo cuento rápidamente. Las Ovejas es una ciudad chiquita de Neuquén, donde un hombre mata a su exmujer y a su hija en la vía pública. Incluso hay una filmación que lo ve realizando el acto. Luego sale corriendo. Lo empiezan a buscar, estuvo prófugo durante 23 días. También fue un caso de mucha resonancia mediática. Hubo búsqueda de rastrillaje, se utilizaron perros. Y a los 23 días encuentran el cuerpo del femicida que se había suicidado, según la autopsia. La causa de la muerte, se había ahorcado, se había suicidado, y apareció a unos aproximadamente 300 metros de donde había sido el hecho, de la última vez que lo habían visto. Entonces esto habría un abanico de preguntas sobre si habían buscado bien, si habían buscado mal, si habían buscado ahí, porque el cuerpo apareció a 300 metros, supuestamente la policía había pasado, con los perros lo habían buscado, y la pregunta era cuánto hace que esta persona se había muerto, y si se habían hecho bien, si se había actuado bien en la investigación. La autopsia arroja un resultado de entre 10 y 15 días, como mucho, de que esta persona llevaba muerto. Es decir, que había estado, como mínimo, una semana en algún lugar prófugo, e incluso necesitaba de algunas personas que lo hayan ayudado. En este momento, su cuñado estuvo en prisión preventiva por colaborar con esconderlo, digamos. Y se esperaba el resultado de la pericia entomológica para saber cuánto hace que esta persona se había suicidado. Cuando llega el resultado de la pericia, el estudio de la fauna cadavérica, como dice acá la noticia, el resultado era que el intervalo post-mortem era de entre 22 y 23 días. Es decir, según este resultado, el femicida se había suicidado o el mismo día, o como mucho al otro día a la mañana. Lo cual, esto fue un caos mediático también, hubo problemas
adentro de lo que fue la investigación. Sustituyeron al comisario, porque claro, supuestamente habían rastrillado, no lo buscaron bien. Suspendieron a un fiscal y destituyeron a un juez, si mal no recuerdo, y bueno, la pericia entomológica vino a abrir otro interrogante y a abrir otra línea de investigación. Y otra cosa interesante que vemos es que no siempre el intervalo post-mortem se estudia para la víctima, sino también, en este caso, se necesitó saber para responder bien a las preguntas o para conocer bien cómo fueron los hechos, el intervalo post-mortem del victimario, en este caso del femicida. Y por último, los vengo matando con el tiempo. No, no, está perfecto y de hecho está súper interesante el chat. Ahora, cuando termines, podemos ¿Sí? Yo explotarlo. estoy re aburrida sola y ustedes están haciéndose un festín. No, no, te están matando preguntas, ya te anticipo. Bueno, termino con esto. Voy a concluir con estas dos cuestiones que pienso que son importantes. Primero es la necesidad de hacer una investigación criminalística interdisciplinaria, que no alcanza con solamente una disciplina, ya sea la medicina, la entomología, la balística, sino que para llegar a una verdad o a un resultado que más se parezcan a la verdad o que más se parezcan a la realidad, es necesario integrar los resultados de muchas disciplinas. Y por último, y ya me voy yendo, la importancia de realizar investigaciones locales. Vos, Fernando, por ahí lo decías al principio, en nuestra disciplina no somos muchos, somos pocos y estamos distribuidos en bastantes provincias, no en todas todavía, pero es muy importante tener investigaciones locales. Quizá en otras disciplinas también, pero específicamente en la entomología, que es la que yo me dedico, la importancia de tener información de especies de la zona, que yo vengo trabajando desde el 2014 haciendo una base de datos grande, y también quería contarles que hay muchos alumnos de la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses que se interesan en esto y que hacen sus tesinas en entomología forense, y ellos también están ayudando a aumentar este conocimiento, a esta base de datos sobre la fauna cadavérica local, y de esta manera, cuando se piden pericias, podemos llegar a resultados mucho más precisos para responder o para llegar a la verdad, que es lo que la familia de las víctimas están buscando. Así que bueno, con eso, agradecer a todos y todas que decidieron hoy, en vez de estar mirando Netflix, escuchando esta charla. Me voy a ir de acá. Me voy a ir de acá de la presentación, así me integro al grupo. Voy a dejar de presentar. Muchas gracias, Ana, también. A todos y todas por venir. ¿Querés que yo te vaya contando o querés chumetear vos el chat, como consideres, A ver, che. Para que sí, anda contándome porque yo me quedé en el principio. Bueno, al principio Gonzalo te preguntaba si Gonzalo Segada, en la Argentina se aplica la entomología forense a nivel legal, se puede hacer investigación en esta área en Argentina. Bueno, un poco lo dijiste, pero no sé si querés ir sobre esa pregunta. ¿Para qué? Perdóname, Fer, prefiero leerlo yo. Es lo que yo te había dicho hace 35 segundos. Pero me di cuenta que no estuve bien. Voy yo. Pero Vamos. un segundo, que yo me quedé al principio del chat y estoy tratando de encontrar dónde arrancan acá. A ver, Gonzalo pregunta. En Argentina, lo que vos me decías, ¿se aplica la entomología forense a nivel legal? Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo les comentaba, se aplica, sí, no somos muchos los entomólogos o entomólogas que trabajamos en esto, pero ya son pericias que se piden, que se utilizan en causas. Incluso acá en Neuquén yo trabajo bastante con el Ministerio Público Fiscal y he hecho pericias para muchas causas. ¿Se hace investigación de Argentina? Sí, yo trabajo en el CONICET y hago investigación específicamente con especies de la zona de Neuquén y cómo se distribuyen
básicamente trabajo con las especies, no solamente de Neuquén Capital, sino de toda la provincia, y en esta cuestión de la variación dentro de la misma especie, como les contaba. ¿Qué más? Va excelente. Ay, gracias, David. Bien, Carlos Valenzuela. Esa pregunta es interesante y además, yo, bueno, la comentaba en la charla. Las moscas tienen la posibilidad tienen una capacidad olfativa muy grande, entonces pueden detectar casi al instante cuando una persona fallece. Siempre hay, digamos, moscas en la zona, y cuando una persona fallece son las primeras que llegan y depositan los huevos. Ocurre en algunos casos, supónganse que el cuerpo no está al aire libre, sino que está en una habitación encerrado. Hay bibliografía que dice que una mosca tarda en encontrar un cuerpo de una persona que fallece, que está adentro de una habitación, más o menos 24 horas, porque de alguna manera siempre encuentra por dónde entrar, por una abertura, por la cerradura de la puerta. Entonces, en función de esa bibliografía, cuando nosotros estimamos el intervalo de una persona, el intervalo post-mortem de un cuerpo que se encuentra adentro de una habitación o adentro de una casa que no tiene una ventana abierta, digamos, adentro de una casa que tiene las ventanas cerradas y la puerta cerrada, se le suma a ese intervalo post-mortem unas 24 horas. ¿Qué más? Sí, Gonzalo, sí, exactamente. Bueno, yo en realidad acá, como tenía que resumir bastante para contarles desde cero esta disciplina, me aboqué solamente a lo que eran las moscas, que él pregunta, el orden Diptera son las moscas, pero también tenemos otros órdenes como el orden Coleóptera, que son los escarabajos, y también algunas mariposas del orden Lepidóptera, también son importantes. Pero bueno, generalmente se trabaja con el orden Diptera, con las moscas, digamos. Pero los escarabajos y las mariposas también son muy importantes, pero estas especies de escarabajos y de mariposas no colonizan un cuerpo desde el principio, sino que llegan cuando el cuerpo ya está en un estado más avanzado de descomposición. A ver, acá. Y esto está relacionado con la pregunta que viene, que pregunta Anabel. Dice, Anabel le estaba respondiendo a Gonzalo, exactamente lo que yo le decía. Hay una sucesión de insectos, que primero llegan las moscas, después llegan los escarabajos, pero bueno, no me detuve en eso porque si no hubiese estado mucho tiempo y hubiese sido un poco aburrida la charla. Juan Carlos de Delgadillo dice, se me ocurre que con una variación térmica amplia, exactamente, como suele ocurrir en la zona, puede ser algo que influya en el porcentaje de error, ¿no? Sí, muy bien esa observación. Acá en la zona de Neuquén, por ejemplo, o en la zona de la cordillera, tenemos una variación térmica importante en lo que es la noche y el día, y el promedio puede llegar a ser muy diferente de, por ejemplo, la temperatura mínima o la temperatura máxima. Sin embargo, si bien puede haber un error o uno puede llegar a estimar el intervalo post-mortem con un error de más o menos horas, en estos casos, se sabe también que no hay mucha diferencia entre utilizar las temperaturas de todo el día con utilizar el promedio, porque los insectos van acumulando a lo largo de su crecimiento lo que se denomina grados horas calor, y es que en criollo es que van acumulando calor y van creciendo. Entonces, ese calor, esos grados que van acumulando, al sacar el promedio, yo también puedo llegar a estimar el intervalo post-mortem. Eso como para decirlo así resumido y no aburrir a todos. Gonzalo, perfecto, sí, exactamente. El orden Coleóptera, como yo te contaba, les contaba, y también el orden Lepidóptera, que son algunas polillas que llegan al final cuando el cuerpo ya está en un estado de esqueletización. Paula Hernández pregunta, ¿de qué manera tiene que levantar esas muestras? ¿Hay un protocolo? Bien, muy buena esa pregunta también. Yo no me detuve en el protocolo por la misma razón, no quería ser muy extensiva, pero hay un protocolo. Esas larvas
van a estar vivas. Nosotros lo que tenemos que hacer es fijar el desarrollo en ese momento para poder calcular a partir de ahí la edad, el intervalo post-mortem, es decir, la edad para atrás, tenemos que fijar. Se fijan con agua caliente y después se mantienen con alcohol. Bien, bueno, y ahí creo que respondo a la pregunta. Y se conservan en alcohol al 70%. Sí, Carlos Valenzuela pregunta, ¿se pueden encontrar larvas de distintos tamaños de la misma especie? Sí, exactamente. Se pueden encontrar e incluso es lo más normal que uno encuentre larvas de distintos tamaños de la misma especie, porque imagínate que no es que esa persona fallece o hay un homicidio y están todas las moscas esperando para poner todas huevos al mismo tiempo, sino que están las que llegan primero, pero después hay algunas que vienen llegando con el correr de las horas. Sin embargo, nosotros en el laboratorio tenemos que tener la capacidad de determinar cuál es la de mayor crecimiento, porque es la que nos va a dar ese intervalo post-mortem más preciso o más parecido a la realidad. Incluso, se me ocurre con esta pregunta que vos me hacés, contarles brevemente lo que fue el caso Carrasco, que acá en Argentina fue muy importante y marcó un antes y un después en lo que es no solamente la entomología forense, sino también que a partir de este caso hubo una modificación que fue en los años 90, en el 94 si no me equivoco. A partir de este caso, en ese momento el servicio militar era obligatorio para todos los jóvenes, y a partir de ese caso se decidió sacar y eliminar el servicio militar obligatorio. ¿Y por qué me acuerdo de este caso? Porque cuando encontraron el cuerpo del conscripto Carrasco, tenía lo llamativo era que lo encontraron en un lugar, era como un sótano, pero lo llamativo era que todas las larvas tenían aproximadamente el mismo tiempo. Entonces, esto llamó la atención de la entomóloga, de la doctora Oliva. Llamó la atención porque ¿cómo puede ser que tenga todas larvas del mismo tamaño? Esto significaba que el cuerpo había estado muy poco tiempo al aire libre, que fue donde algunas moscas pudieron poner huevos, pero después lo ocultaron. Por lo tanto, solamente crecieron aquellos primeros huevos que fueron depositados. Y bueno, a partir de ahí se sacaron conclusiones importantes, como que no coincidía lo que decían los superiores con la data de la muerte, que era de 30 días, y fue, como ya les cuento, un caso muy importante a nivel nacional. Ay, me fui del chat. Sofía, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Acá preguntan, Fer, si se puede ver la charla completa en algún lugar. Sí, después estamos grabando y la sede va después a subirlas, ¿viste? Las van a editar y demás, así que sí, va a haber charla completa para ver después. Carlos, muchas gracias. Me levantaste el ego el viernes a la noche. Alejandra pregunta, no todos los grupos que acceden a una escena del crimen tienen entomólogos, es verdad. ¿Qué sugiere para mejorar la recolección de las larvas? Sí, la realidad es que es así. La mayoría de los grupos no tienen entomólogos, y también pasa muchas veces que si bien hay algún entomólogo, o en este caso una entomóloga en la zona, no se levantan los indicios en ese momento, sino que se deciden levantar a posteriori, o se levantan en la autopsia y no se les da importancia, y después cuando el caso realmente no llegan a una data de la muerte, o cuando el caso se vuelve mediático, ahí es cuando llaman a la entomóloga o el entomólogo y no se levantaron en realidad en la escena. Puede suceder eso, como puede ser también que, como no es un indicio que se suele levantar, bueno, no se levanten. En ese caso, lo que a mí me parece muy importante es realizar capacitaciones, que fue mi idea desde que empecé a trabajar en esto, capacitaciones al personal de criminalística, que acá en Neuquén, por ejemplo, es la policía, el departamento de criminalística es el que asiste al lugar del hecho,
y, bueno, capacitar a ellos, que son los que trabajan y saben trabajar muy bien la escena, que sean ellos mismos los que levanten de forma correcta los indicios, que va a ser una de las cuestiones más importantes. Cómo se levante ese indicio también va a repercutir en las conclusiones de la pericia. Bueno, gracias, gracias. A ver, ¿qué pregunta? 3 cosas me pregunta. ¿Qué pasa con el tamaño de la larva al fijarla? Bien, es verdad. Por eso yo comentaba que si me pongo aburrida, freno. Estoy leyendo todas las preguntas. Yo les contaba que la larva es necesario, antes de ponerla al alcohol, matarla con agua, lo que se llama agua para mate, acá en Argentina, entre 80 y 90 grados. De esa manera lo que se hace es, se fija, es decir, podemos conservar esa larva sin que se achique. Porque acá pregunta Martín Vázquez que generalmente se reduce el tamaño. Pero si nosotros ponemos esa larva directamente al alcohol, lo que va a pasar es que se va a morir ahogada, digamos, y ese tamaño se va a achicar. Y ese tamaño para nosotros es muy importante después, para estimar el intervalo post-mortem. Por eso es necesario fijarla previamente con agua caliente entre 80 y 90 grados. Bueno, gracias. Acá pregunta Martín. ¿Cómo se sabe el número de ciclos que lleva la mosca en el cuerpo? Porque quizás podés encontrar moscas, larvas, etcétera. Sí. Yo al principio respondía a una pregunta de que no vamos a encontrar solamente larvas de una edad, sino que vamos a encontrar una superposición de ciclos que se estén cumpliendo al mismo tiempo. Vamos a tener larva 1, larva 2, larva 3. Lo que tenemos que saber en este caso, que yo no lo nombré en esta charla porque me parecía que era demasiada información, pero no solamente sabemos lo que dura el ciclo de vida de una especie, sino que también sabemos que hay una sucesión de insectos que van llegando de alguna manera más o menos ordenada, es decir, algunas especies llegan al principio, otras especies llegan a los días, y esto es en respuesta a los olores que va alargando el cuerpo en función del estado de descomposición. Entonces, si nosotros tenemos varias especies, algunas ya cumplieron el ciclo, porque ya llegaron al principio y cumplieron el ciclo, tenemos otras que sabemos que llegan después. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos ahí es 2 intervalos post-mortem. Tenemos un intervalo post-mortem mínimo, es decir, yo sé que esta especie ya cumplió el ciclo y que esta especie necesita, supónganse, 20 días para cumplir el ciclo. Lo que pasa es que no sabemos cuánto hace que cumplió el ciclo, porque los adultos que emergieron ya no van a estar en el cuerpo, ya se van a haber ido. Lo que vamos a encontrar va a ser esas pupas vacías. Entonces tenemos el intervalo post-mortem mínimo. Pero también podemos llegar a tener o a precisar más ese intervalo con la información de las especies que llegan a posteriori, sabiendo cuándo es, en qué momento de la descomposición del cuerpo llegan esas especies. Bueno, quizás fui medio rebuscada en esta respuesta, pero responde a lo que me pregunta Martín, que está muy buena la pregunta. Que creo que es lo mismo que me pregunta, es sección cobranzas. Uy, sección cobranza un viernes a la noche, como que... Bueno, eso de Lucilia sericata es lo que respondí recién. En realidad yo lo que voy a tener van a ser puparios, si ya se cumplió un ciclo voy a tener puparios vacíos y lo que voy a poder ahí es estimar si lo que se denomina el intervalo post-mortem mínimo. Es decir, la data de la muerte mínima, el tiempo mínimo que se necesitó para que se concluya por lo menos un ciclo. Pero también me voy a apoyar en la sucesión de insectos y voy a tener la información del ciclo, en este caso de Lucilia sericata, como también de las especies que hayan llegado a posteriori. Felipe, hola Felipe, gracias. Sí, muy buena la pregunta. La entomología forense también estudia la fauna cadavérica en medios acuáticos, me pregunta. Bueno, ¿qué pasa con la entomología forense en cuerpos sumergidos? Lo que sucede aquí
interviene también la entomología forense, pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente no encontramos especies de insectos que se desarrollen desde el inicio, es decir, y que todo su ciclo de vida ocurra sobre el cadáver sumergido. Por lo tanto, no vamos a poder estimar un intervalo post-mortem preciso, pero sí vamos a encontrar algunos insectos acuáticos o larvas de algunos insectos, pero que en ese momento van a alimentarse del cadáver, pero que todo su ciclo no se cumple en el cadáver. También vamos a encontrar crustáceos acuáticos, es decir, acá ya no estamos hablando de insectos, pero también la entomología puede aportar información, crustáceos acuáticos, y acá lo que nos va a ayudar es la presencia de estos insectos o de los crustáceos, de estos artrópodos, es saber, por ejemplo, si hubo traslado de cuerpo, porque por esta cuestión que le digo de cómo se distribuyen los insectos según la preferencia. Y también otra cosa que sucede es que el cuerpo no está todo el tiempo sumergido, sino que llega un momento en el que está en semisumersión, y en ese momento sí las moscas pueden colonizar y se cumple un ciclo de vida sobre esa parte del cuerpo que está expuesto. Creo que me mareé un poco, pero bueno. ¿Sigo, Fer? Sí, yo lo que sí diría, si querés, porque alguien había preguntado ahí si iba a haber de otras temáticas, pasemos el chivo el próximo viernes. Sí, porque son varias preguntas, ¿no? Si querés me detengo en algunas y respondo algunas nomás. No, pero vos seguís total, que eventualmente vendrán a pagarnos la luz los mozos, pero digo, pero aprovechemos ahora que tenemos todavía un nutrido escenario, Sí. y digamos que viernes que viene también, ¿no? Viernes 10 de julio a las 7 de la tarde, la licenciada Laura Iturbide, que está participando ahí del chat, nos va a brindar la charla Dos Caminos hacia la Ley Micaela. Viernes 17, dentro de 2 viernes, licenciado Eduardo Prueba, también lo vienen por ahí en el público, enfoques de datos sobre femicidios. Y el viernes 24 de julio, Roberto Samá, Victoria Ragada y Mónica Palomba, diversidades visibilizando los derechos de las personas trans. Todos los que vinieron hoy pueden tranquilamente concurrir los próximos 3 viernes. Por lo demás, seguirle dando ahí a las preguntas, Uri Parejo, si querés. Bien. A ver dónde me quedé porque fui bajando. Gracias, Paula. Dalma me pregunta. En casos que suceden en la Patagonia, ¿se utilizan tablas de referencia específicas de la zona o se utilizan en general en todo el país? Bueno, eso depende de la especie. Hay información, ya hay bibliografía de la Patagonia, pero si no, lo que se suele hacer es, más que tablas de referencia de todo el país, quizás estaría bueno encontrar autores que hayan hecho investigación en zonas parecidas a esta zona. Quizás es mejor encontrar bibliografía sobre algún país que tenga un clima más parecido al nuestro que alguna investigación hecha, supongamos, en Misiones, por hablar de un clima totalmente distinto. Yo suelo hacer eso. Marien pregunta. Quedó claro que los factores que pueden incidir en la variación de la entomofauna son muchos y variados. Por lo tanto, tiene que ser muy útil contar con data de diferentes ambientes. Exacto. Para eso son necesarios muchos recursos. ¿Existen actualmente proyectos de investigación para generar información específica? Sí, y ahí meto chivo, porque yo estoy trabajando en un proyecto de investigación, o básicamente mi investigación se basa en conocer los ciclos de vida de las especies yo me voy a centrar en Neuquén, no solamente las diferencias que hay en la duración del ciclo entre las especies de la zona, sino que también estoy recolectando fauna de la misma especie, supónganse que se encuentra al norte de la provincia de Neuquén, al oeste y al este y al sur de la provincia de Neuquén, y voy a comparar. Estoy trabajando en eso, comparando los ciclos de vida, cuánto dura de la misma especie, pero distribuida en toda la provincia. Que bueno, esto sería lo ideal en todas las ocasiones, tener información propia del lugar donde se encuentra el cadáver. Pedro pregunta,
Ah, esa es la que respondió Fer. Bien. Bueno, gracias. Hay que trabajar el homicidio de manera multidisciplinaria. Perfecto. Y con los dos ejemplos que diste llama la atención la gran diferencia en la conclusión de data de la muerte. ¿Por qué será tanta diferencia con la autopsia? No, bueno, eso lo respondí a lo último, que más que preguntarle al médico forense, la realidad es que la medicina forense tiene la capacidad, con muchas herramientas, de responder o determinar el intervalo post-mortem a partir de, bueno, el grado de descomposición del cuerpo, de la presencia de livideces, y otras cuestiones químicas que también. Pero a las 72 horas, cuando ya el grado de descomposición del cuerpo ya es avanzada, hay ciencias que intervienen, como la entomología forense, que pueden estimar con mayor precisión este intervalo post-mortem. Por eso hay diferencias. Y en el caso de que yo les conté de Salta, es porque al haber hecho tanto frío, la descomposición del cuerpo fue mucho más lenta, entonces ellos se encontraron con una data de la muerte que era mucho menor a la que había ocurrido, porque la descomposición del cuerpo había sido muy lenta. Sin embargo, la entomología forense tiene la característica de que al ser muchas las especies de interés forense, muy variadas y también en preferencia, vamos a encontrar especies que estén tanto en verano, en primavera como en invierno, y si bien el ciclo, la duración del ciclo va a variar en función de la temperatura, bueno, son especies que tienen adaptaciones a esas temperaturas. Pero no creo que sea, digamos, no estoy hablando o desprestigiando acá el trabajo de los médicos. Y acá pregunta Ricardo Morelli, ¿el crecimiento depende de la etnia de las personas? No. Lo que sí, hay otras variables que, bueno, yo por ahí no les comenté, pero, por ejemplo, lo que sí puede afectar el crecimiento de las larvas sobre el cuerpo es si esta persona consumió algún tipo de sustancia que acelere o retrase el crecimiento. Por eso muchas veces en lo que se llama la entomotoxicología, que estudia específicamente eso, lo que se hace es un licuado, bueno, no lo quería decir así, pero se extrae, como la larva se alimenta del cuerpo, todo lo que el cuerpo tenga pasa al aparato digestivo de la larva. Entonces, si nosotros podemos conocer cuál es el contenido gástrico de la larva, podemos saber qué era lo que tenía el cuerpo también. Son otras preguntas que suele responder la entomología forense. Se ríe Laura, no sé de qué. Bueno, gracias, de nada. Sí, ahí Carlos Aníbal pregunta por el caso de Santiago Maldonado. Sí, se estudió la fauna. El doctor Centeno fue el que realizó la pericia, que hoy en día es el referente a nivel nacional, y él trabajó en ese caso. Sí, se hizo la pericia entomológica. Gracias, Felipe. Las charlas que nombró recién Fernando son charlas de la Universidad de Río Negro, específicamente del laboratorio que dirige la doctora Esperanza Casulo. Se me está secando la boca. Sí, acá Gonzalo, que veo que estuvo muy atento a la charla, pregunta, exactamente, es lo que yo comentaba antes, que en vez de utilizar máximas y mínimas, utilizamos lo que son grados días acumulados, que quizás en ocasiones, cuando la temperatura varía mucho del día a la noche, es mejor usarlo, pero bueno, tiene que haber información sobre grados días acumulados de esta especie. Pero hoy en día es lo que más se utiliza. Yo en las pericias suelo usar esta metodología que es grados y días acumulados, que bueno, para los oyentes es, en vez de utilizar el promedio de temperatura, yo utilizo la temperatura a cada hora, y así, si voy sumando supónganse, en un día, en vez de calcularle y decir que hubo 20 grados de temperatura media, yo lo que voy haciendo es voy sumando la temperatura que hizo a las 0 horas, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y voy
acumulando o voy contando esas unidades que se llaman grados día calor y sé cuántas unidades de calor fue obteniendo la larva. Bueno, quizás ya no tiene sentido ahondar en eso, pero sí, es mejor utilizar esa técnica que las máximas y las mínimas. Más preguntas. Me conecté recién ahora. Ah, sí, bueno, va a estar a disposición la charla grabada. Ahí Fer responde. Sí, se utiliza la técnica, se utiliza cuando... hoy utilizamos las características morfológicas para determinar o para identificar la especie, pero es mucho mejor utilizar la cuestión genética para identificar, pero de todas formas es mucho mejor quizá porque es más rápido, no se depende de cuán bien esté conservada la muestra, pero si las muestras están bien conservadas, se puede identificar la especie con las características morfológicas sin problema. Y acá vamos llegando a lo último. Sí, exactamente. Sería como los carpogrados para la carpocapsa, los grados días acumulados. Pregunta Ana. Y la última, no era la última. La última dice, ¿qué procedimiento se sigue en el laboratorio para determinar el periodo de muerte? Bueno, eso más o menos lo resumí en la charla. Lo que tenemos que saber es identificar la especie, que quizá esta es la parte más, no más compleja, sino la que se necesita mayor experticia y lo tiene que hacer un entomólogo o una entomóloga, que es conocer, identificar la especie, porque de eso va a depender después todos los resultados. Entonces, una vez que tenemos las muestras en el laboratorio, identificamos la especie, identificamos todas las especies, identificamos cuánto tiempo, qué edad tiene esa especie, en qué estadio se encuentran, y luego tenemos que saber cuáles son las condiciones ambientales a las cuales vivió esa especie, esa larva de esa especie, y después necesitamos bibliografía sobre cuánto crece. Me siguen haciendo preguntas. Ese sería, así de forma muy resumida, el procedimiento que se sigue en el laboratorio. Me pregunta, ¿tienen conocimiento si se trabajó con entomología forense en el hallazgo de la mujer NN que encontraron semi-enterrada en la zona petrolera de Nielo? Bueno, en ese caso no se levantó fauna cadavérica. Tengo el conocimiento de que no se realizó la pericia. Se estimó la data de la muerte con la autopsia. Pero bueno, en ese caso en particular, tengo entendido que la data de la muerte no es el mayor problema, sino determinar quién era la mujer. Bueno, y Alejandro pregunta, gracias, y sí, les paso mi mail. Lo escribo acá en el chat. Bueno, gracias. Muchas gracias, Laura. Si no hay más preguntas, yo lo que hago, les dejo acá, para los que quieran anotar mi mail, se los dejo en el chat, así que lo voy escribiendo. Gracias. Dale. Y justo entró María Esperanza, si quiere decir alguna última Dale. palabra de despedida para cerrar. Dale. No sé si me escuchan bien. Bueno, Sí, perfecto. la verdad que muchísimas gracias, Ana Julia. Fue súper, yo entré al final, pero súper interesante tu presentación y realmente veo que concitó muchísimo interés. Tenés el récord de asistentes, así que no sé quién viene la semana que viene, pero pónganse las pilas, van a tener que hacer algo musical, digamos, poner mucha carne al asador porque chistes. Exacto, un stand-up, porque esta presentación fue súper interesante y la verdad es que estoy muy contenta, me parece que estamos cumpliendo el objetivo que nos pusimos con estas charlas, que era dar a conocer el trabajo que hacemos nosotros como equipo y cada uno individualmente, y ver que realmente, digamos,
llevarles tranquilidad, por decirlo así, a los miembros de la comunidad, a las personas, a los ciudadanos, de que el trabajo que se hace en la Universidad Nacional de Río Negro, en el Laboratorio de Sistema Político, de Sistema Penal y Derechos Humanos, es un trabajo concreto que tiene que ver con preocupaciones y con cuestiones concretas de la comunidad. Digo, ¿qué más concreto que trabajar para resolver diversos tipos de crímenes utilizando las herramientas de la ciencia forense, ¿no? Me parece que me encantó esta charla y me parece que todos tenemos muchísimo para aprender de estas cosas, que en mi caso particular hace algunos años ni siquiera tenía un buen conocimiento de qué es lo que se hacía. Así que genial, gracias otra vez Ana Julia, gracias a todos y todas las que vinieron.